Muy buenos días, hoy celebramos el tercer domingo de Pascua, domingo 19 de abril. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14, luego 22 al 33. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. El Salmo 15. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre a aquel que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no como algo corruptible. La lectura del Santo Evangelio está tomada de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. En aquel día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerle. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Son las lecturas que nos regala este domingo de este tiempo pascual. Siempre busca iluminar el horizonte de la fe cristiana mediante una serie de testimonios veraces, dignos de crédito de quienes confiesan rotundamente: es verdad, el Señor ha resucitado. Son quienes experimentan situaciones vivas de diferentes prismas, con diferentes prismas de color. Van corriendo la cortina de sus propios ojos para abrirlos al mundo trascendente, tan insospechado como el enigmático, del más allá de la muerte. Las dos primeras lecturas recogen el testimonio público de Pedro, portavoz autorizado de los 12, y su exhortación a vivir acordes con la fe en el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. El Evangelio, por su parte, adentra al lector o al oyente en el vivo y encendido testimonio de 2 peregrinos que van rumbo a Emaús. Testimonio todos de ellos de la presencia del resucitado, que ponen de manifiesto la actitud confiada y serena con que asumían los cristianos el más allá de la muerte. No amaban tanto su vida que temían en la muerte. Apocalipsis 12, 11. Por eso, en ese tiempo, cuando Dios llama a nuestros seres queridos, los llama a su presencia. En esta semana que he tenido varias personitas que se han ido a la presencia de Dios, y nos quedamos en la muerte o esperamos la resurrección de los muertos, como dice la profesión del credo. Jesús resucitó para vencer la muerte y demostrarnos que la muerte no tiene poder sobre Él. Pero si creemos en Él, resucitaremos junto con Él. La primera lectura de este domingo de los Hechos 2, 14, 22 al 33 se toma el discurso de Pedro del día de Pentecostés. Es el propósito del primer anuncio, el querigma de los apóstoles, que proclamaban ante los judíos y ante todos los hombres, que consistía en proponer al mundo la muerte en la cruz
y la resurrección de Jesús de Nazaret como el acontecimiento más importante de la historia de la salvación. Los discursos de los Hechos de los Apóstoles le dan a este contexto una catequesis del mensaje nueva. Aunque proviene de la tradición primitiva, en realidad están redactados y actualizados por el evangelista Lucas. Este discurso concretamente está organizado en 3 partes. La A, una invitación a escuchar. Escuchad, israelitas, versículo 22. Uno segundo, que es la exposición del acontecimiento fundamental. Dios ha resucitado a Jesús el Nazareno, versículo 22b al 24. Y un tercero, un apoyo o testimonio de la Escritura, que es del Salmo 16, versículo 8 al 11, que es el versículo 25 al 28. De alguna manera los cristianos siguieron las pautas de lo que eran los discursos del libro del Deuteronomio. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, Deuteronomio 5, 1, Deuteronomio 6 a 4, 9, 1. En la misma tónica, los profetas que anunciaban algo decisivo a Israel, porque los discípulos y en los discursos que se manejan es algo carismático, que anuncian el valor y la muerte de Jesús y tienen un sentido de carácter profético, más allá de quedarse uno en la muerte. Proclamar la muerte de Jesús, sin embargo, no podía hacerse sin poner de manifiesto las causas y los motivos de la vida de Jesús, quien por sus palabras y sus hechos extraordinarios se hizo presente en la liberación del Dios. Liberación que debía recordarles a los judíos la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ellos no vieron en la vida de Jesús una vida liberadora, sino que lo crucificaron por medio de los impíos, los romanos, que eran sin ley para los judíos. Aquí no debemos hacer de ninguna manera una lectura sin sentido o irnos al pie de la letra. Debemos entender el contexto en que está escrito. Los cristianos al menos no lo debemos hacer, porque la responsabilidad de la muerte de Jesús no es de un pueblo, sino de los responsables de su religión y de los responsables romanos. No obstante, tampoco se puede ocultar que la muerte de Jesús es el resultado del rechazo a su predicación liberadora, aunque en el mismo texto, versículo 13, se ponga de manifiesto que todo ocurre según el designio de Dios. Pero dicho designio no se refiere a la muerte en sí, muerte ignominiosa de la cruz, sino el valor de una muerte como causa de redención y salvación para todos. La respuesta del Dios a la muerte de Jesús: se tiene en cuenta ese designio divino de la resurrección. Dios lo ha liberado de los dolores de la muerte, versículo 24, como si fuera un parto. Así como el parto, la madre y el hijo sufren hasta que los dos se abrazan en un mismo misterio de vida nueva. De la misma manera, el dolor de la muerte de Jesús lleva al abrazo divino de la vida del nuevo crucificado. De la misma manera deberíamos leer e interpretar el misterio de nuestra propia muerte y la esperanza de nuestra propia resurrección. Morir para nosotros debería ser un parto que nos lleve a la vida nueva y verdadera. Es el discurso de Pedro, que se apoya en el versículo 25-28 y en el Salmo 16, en el que se nos manifiesta un creyente que confía en Dios hasta pensar que no verá la corrupción. Como a Israel le costó mucho expresar su fe en la vida después de la muerte. El que usa este salmo aquí quiere decir que pronto en la comunidad cristiana se consideró este salmo como un canto mesiánico en toda su dimensión. Por ello, cuando se habla con fuerza la palabra de Dios en los cristianos, esa fuerza no consistía en otra cosa que en la fuerza que tenían la misma muerte y la resurrección de Jesús. Es una fuerza que cambia los corazones. Y sí, cambia los corazones, cambia también la historia, porque la muerte de Jesús en la cruz concretamente es la muerte ignominiosa de los esclavos. Y se revela el amor de Dios por nosotros en la resurrección.
Se revela el poder de Dios sobre la muerte de Jesús y sobre la muerte de todos los hombres. Por eso viene la segunda lectura. Nuestra esperanza está en Dios. Por eso la carta de Pedro insiste poderosamente que el querigma del misterio de la Pascua, de la muerte y la resurrección de Jesús, propone que no es el oro y el poder de que cambiará la historia, aunque muchos hombres consideran que eso es lo que moviliza este mundo. El oro, el poder, las armas, que a veces traen tragedias a nuestros pueblos. La guerra, los nacionalismos sin sentido. Pero en el misterio de la Pascua es el misterio sin poder y se abre la esperanza a la vida que permanece siempre. Por eso podemos entender de ahí cuando ardía el corazón de estos dos hombres en la escena del camino de Maús, ¿sí? Que calaba, cuando Jesús les hablaba, calaban. Pero ellos no lo conocían, no querían reconocer, no querían mirar más allá. Por eso esto podemos actualizar la narración en dos escenas principales introducidas por la misma expresión de Lucas 24:15, la primera, y sucedió mientras conversaban. La segunda, Lucas 24:30, y sucedió mientras se sentó a la mesa. Dos escenas diferentes. Muchos han reconocido que Lucas indica los dos momentos esenciales de la liturgia cristiana: la palabra y el sacramento de escucha de las Escrituras y la liturgia eucarística. Primero, la primera parte es el camino de nostalgia. Solamente no es posible abrirse a la resurrección. No es la nostalgia la forma y la manera de adentrarse en el anuncio pascual de que el crucificado vive. Esta primera etapa de la narración, más impresionante de esto, podemos llamarla la etapa de verificabilidad de la resurrección. Ellos escuchaban todo lo que Jesús les estaba diciendo. El peregrino que se le pide y se une en el camino con ellos y les explica las Escrituras, ya no pueden vivir sin Él, sin su palabra, de consuelo y de vida. ¿Estamos nosotros en la misma situación? A veces nuestra fe flaquea y nos sentimos sin sentido y comenzamos a caminar por diferentes senderos, sin consuelo, sin palabra, sin vida, y nos quedamos ahí. Por eso Jesús nos invita, y una de las cosas que hicieron estos dos hombres, como es costumbre en el Medio Oriente, la hospitalidad a este peregrino desconocido. Mientras que ellos entienden las palabras, pero no saben el sentido de la muerte y resurrección de Jesús que les está anunciando. Eso fue lo que tuvieron que hacer los primeros cristianos para explicarle y vivir espiritualmente la muerte y la resurrección de Jesús. Invitarlos a la casa, símbolo de comunidad eucarística. Él, que aparecía como un hombre de paso, viene a constituirse en el anfitrión de aquella celebración. Por eso aquellos peregrinos reconocen al Señor en un gesto como el que pudo hacer en la noche de la última cena. Podemos entender que parte el pan y lo reparte, y beben de la copa. Así se cumple pues el sentido de las palabras de Jesús. Lucas en su tradición y Pablo, la conocida como la tradición de Antioquía, como se dice: haced esto en memoria mía. Recordemos esas palabras en Lucas capítulo 22, versículos 19, y en la primera Corintios 11, 24. Después de haber tomado el pan y haberlo repartido entre los suyos, es la Eucaristía, memorial de lo que hizo Jesús aquella noche, que no explica desde luego sin lo que se lleva a realizar en el acto profético: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No lo entendéis ahora, más adelante lo entenderéis. Pues en la Eucaristía, donde nos entrega el Señor la vida de la que gozamos cada uno de nosotros en la experiencia del resucitado. Por eso quiere enseñarla a su comunidad, aunque ellos, como nosotros, no podemos vivir con Él ni conocerle, lo hacemos en la Eucaristía. Es posible tener esta experiencia de vida. En definitiva, en la Eucaristía hacemos
un memorial con todo esto lo que significa, pero con el resucitado, el testimonio más como testigo de una actividad profunda de nuestra fe. Y es a veces lo que nosotros no entendemos. Celebramos siempre nuestros sacramentos, pero nos olvidamos qué sentido tiene para el mundo. Hoy, hermanos, quiero invitarlos a que pensemos qué sentido tiene el paso de nuestra vida en este mundo. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esos pasos? ¿Caminamos acaso sin rumbo? ¿Estamos igual que los primeros cristianos? Tenemos que aprender en este camino de la fe para entender lo que profesamos y lo que abrazamos. ¿Qué mejor motivación para afianzarla en la misma que implica la vivencia de un relato que renueva las entrañas y las fibras más íntimas? Y así, como el evangelista, lograr poder entender para participar de este contraste de vida y de fe y sorprender a los demás por la experiencia de nuestro testimonio. Siguiendo esta lectura podemos descubrir las dos expresiones que hay en el servir, ¿sí? Oh sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Los discípulos asumen un duro reproche por la sordera y a caso omiso en la escucha de la palabra de Dios consignada en la lectura. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Se ven sorprendidos por la inesperada manifestación del resucitado, que les saca del oscuro túnel para contemplar el luminoso horizonte de una nueva vida. Por eso necesitamos ir a un retiro, por eso necesitamos caminar, no con tristeza y abatidos por la pérdida de nuestros seres queridos, sino volviendo a la casa para recordar y conmemorar lo que Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero quiero dejarlos con esta palabra que nos dice en la 1 Corintios capítulo 15, que nos lleva a reconocer verdaderamente que Jesús resucitó de entre los muertos. Sencillamente, si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de esta vida, somos los más desgraciados y miserables de todos los hombres. Lo dice San Pablo en la primera carta. Si no creemos realmente y si nuestra fe no crece, si nos quedamos estancados ahí, queridos hermanos, que este tercer domingo de la Pascua nos ayude a vivir esta sensación de caminar con Jesús, escuchar su palabra en profundidad, no quedarnos en sueños o en esperanzas cortas, sino descubrir el sentido de participar activamente en nuestra Eucaristía, la Eucaristía dominical, que para muchos solamente van el domingo porque por sus trabajos o por lo que sea, pero que reconozcamos que Jesús murió, pero que Jesús resucitó y que nos llama a vivir una vida en la resurrección, no en la muerte, para ser transfigurados por la fuerza del Espíritu que más adelante celebraremos en ese Pentecostés. Reconocerlo por los ojos de la fe, en el misterio de la fe que se veía inmerso los discípulos. Cada domingo que participamos en la celebración eucarística, debemos sentir cómo nuestro corazón arde cuando escuchamos la palabra y cómo lo vivimos cuando recibimos la Eucaristía. Qué difícil es a veces no poder comulgar, y yo los entiendo, hermanos. Pero aunque sea la comunión espiritual que nos lleve a nosotros a ser seguidores de Jesús. La fe en la vida tras las huellas de la muerte, y esa muerte que nos trae la resurrección. Como los discípulos de Maús tenían que recorrer el camino de vuelta afrontando los duros golpes de la vida, pero con una mirada puesta en el anhelo de un encuentro con el resucitado, el encuentro definitivo y para siempre con el Señor. Que el Dios nos bendiga, nos acompañe y nos dé fuerza para
de entender es ese amén que decimos domingo a domingo. Amén, así sea. Feliz domingo para todos.